Grabación, que tarda un poquitito hasta que se pone rojo y ahí empezó. Bueno, entonces, buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Alicia Schniers y soy la directora del Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En mi nombre y en el de Jimena, la doctora Jimena Palacio, que es la secretaria académica de nuestro instituto y la moderadora de este taller aquí presente, les doy la bienvenida al segundo taller de este primer encuentro de las jornadas sobre representaciones de la peste y de la enfermedad en la literatura grecolatina. El objetivo de este ciclo, cuando lo pensamos, fue generar un espacio de exploración y diálogo sobre un problema cuya actualidad no necesita justificación alguna y que resulta no solo convocante para nuestra especialidad en sí, sino también para todo tipo de disciplinas. Entendemos que el estudio de las representaciones transmitidas por los textos clásicos de esta experiencia tan tremenda que hoy nos interpela como individuos y como comunidad puede contribuir a construir una reflexión, un conocimiento sobre este tema, un conocimiento que hoy más que nunca se nos impone como transversal y colectivo. Precisamente por eso, por la necesidad de lo transversal y colectivo, convocamos a todos los investigadores de nuestro instituto y optamos por esta dinámica abierta de taller, en la certeza de que no solo la diversidad de textos, sino también y sobre todo la de voces y de enfoques, asegura esa apertura y cruce que, insisto, entendemos imprescindible. En el marco de este objetivo, esta mañana tuvo lugar un primer taller coordinado por la doctora Analia Sapere sobre Pericles, la guerra y la peste, análisis discursivo de Tucídides 2, 47-55, provechoso no solo por el excelente y clarísimo trabajo de Analia, sino también porque el texto de Tucídides es casi imprescindible para trabajar este que estamos viendo hoy a la tarde, que es el de Lucrecia. En este marco, entonces, también los y las invito a dar comienzo a este segundo taller sobre los campos léxicos que describen la enfermedad y la peste en Lucrecio de Natura 6, 1138-1286, coordinado por Liliana Pégolo y su equipo. La doctora Liliana Pégolo es docente del área de latín de esta facultad e investigadora de este instituto, donde ha dirigido y dirige proyectos de investigación acreditados por la Universidad de Buenos Aires. Le damos pues la palabra a Liliana y a su equipo y les agradecemos mucho esta contribución. Gente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A vos, Alicia, a Jimena, al resto de los integrantes, les integrantes del Instituto de Filología Clásica, a Martín Pozzi, a Patricia D'Andrea, fundamentalmente. Bueno, nada más convocante que para estas circunstancias, como dijo Alicia, este pasaje con que concluye ese libro monumental, esa obra monumental que es De Rerum Natura de Tito Lucrecio. Yo voy a leer la primera página de nuestro PDF y después le voy a pedir a Alexis Robledo, uno de los integrantes del equipo, que él pueda presentar el texto para que yo les comente algunas cuestiones de cromatismo, algunas cuestiones cromáticas que pusimos en consideración para resaltar algunas cuestiones, ya que esta presentación y la idea de la participación de quienes nos están acompañando tenga que ver en relación a estos campos léxicos que dan título precisamente a la presentación. Bueno, esto ustedes que yo voy a leer es lo que yo comuniqué o nosotros comunicamos al instituto cuando vimos esta convocatoria, la selección y qué
qué es lo que nos anima al respecto. Por eso dice, el pasaje seleccionado corresponde a la descripción de la denominada peste de Atenas. Entre los ejes sugeridos se ha seleccionado el que atañe al léxico y o campo semántico de la enfermedad. Particularmente, el pasaje señalado se encuentra enmarcado en el contexto del origen de las epidemias. Y esto está precisamente en la parte previa a la descripción y análisis que el propio Lucrecio hace de la peste de Atenas. Me refiero a los versos 1090-1137, precisamente, del mismo libro sexto. Y el origen de las epidemias tiene como semillas, justamente en el verso 1093, Lucrecio va a decir semina rerum, ¿no es cierto? Este sintagma que aparece y que se va a reiterar desde el comienzo de la obra, ¿no? Las famosas semillas de las cosas que en este caso perturban la vida. Esto no se encuentra desvinculado del resto de los temas que se tratan desde el comienzo del libro sexto. Libro que Serres, entre otros, lo ha considerado un libro que está atravesado por la mecánica de los fluidos, ya que Lucrecio, desde el comienzo del libro sexto y y algo que lo caracteriza a lo largo de toda la obra, en cada uno de los libros que componen el poema, Lucrecio se detiene a especificar a qué cosa está dirigida esta parte de la obra. Y precisamente Lucrecio se propone explicar en este libro sexto los diferentes fenómenos atmosféricos y geológicos. Es por ello que la fuerza de las enfermedades y su pestilencia, como él va a decir en el verso 1098, vis morborum pestilitasque, y precisamente acá nos encontramos con una de las palabras que hacen a la conformación de este vocabulario de la enfermedad, porque precisamente el sustantivo pestilitas forma parte de la creación léxica lucreciana, que es sumamente abundante a lo largo de la obra. Bueno, esta fuerza de las enfermedades y su pestilencia vienen por arriba del cielo o bien surgen nacidas de la tierra, atribuyéndole un carácter enfermizo a lo meteorológico y a lo octónico que se extiende al cuerpo de los hombres. Y precisamente él va a poner su mirada, el poeta va a poner su mirada sobre el cuerpo de los hombres entre los versos 1099 y 1101 de este libro sexto. De las enfermedades, Lucrecio analiza la etiología y la nosogeografía, y justamente ahora vamos a desplegar una serie de ejemplos donde se puede advertir esta idea de la nosogeografía, es decir, una teoría que es una teoría médica que, entre otros, Hipócrates, que es sumamente importante, es una de las fuentes a las que recurre Lucrecio y, por supuesto, sus fuentes filosóficas anteriores. Junto con con la idea de la etiología de la enfermedad y la nosogeografía, Lucrecio no descuida la semiología sintomática, en particular en lo que respecta a la peste de Atenas. Para su descripción, tal como decía y recordaba Alicia, Lucrecio resignificó poéticamente a Tucídides en su obra La historia de la guerra del Peloponeso, precisamente los parágrafos 47 al 54 del libro segundo, realizando una versión más personalizada y de primer plano, en la cual las implicancias simbólicas permiten extrapolar una crítica a los mores civiles atenienses como reflejo de la vida contemporánea romana. Es decir, esa es nuestra introducción, y ahora entonces yo le voy a pedir a Alexis que nos comparta para que
vayamos recorriendo algunos pasajes que nos van a permitir comprender que Lucrecio de manera muy temprana, podríamos decir, a lo largo de este libro sexto, y por supuesto que nosotros podríamos remitirnos a los libros anteriores, plantea desde una perspectiva, por supuesto, epicúrea, la permanencia o la presencia permanente de la agitación de los elementos de la naturaleza, que es precisamente lo primero que ustedes están leyendo acá, la agitación de los elementos de la naturaleza. Y nosotros hablamos de la palabra disquidium porque no es una palabra ajena, como vamos a poder ver, ajena al propio vocabulario de Lucrecio, al propio vocabulario lucreciano, que yo tengo señalado y lo podemos comentar también, un pasaje del libro segundo que resulta fundamental para entender que Lucrecio entendía que estos semina rerum estaban dispersos en la enormidad del vacío, en una permanente competencia, en un permanente certamen. Y me refiero precisamente, antes de que nos aboquemos a estos pasajes, a los versos que van desde el 114 hasta el 122 del libro segundo, una de las más famosas imágenes con que Lucrecio representa este debate entre los semina rerum, como yo les decía, moviéndose aleatoriamente en la enormidad del vacío. Y precisamente, observen ustedes, que en el primer pasaje que nosotros ponemos acá, pasaje que está directamente relacionado con las tempestades y su relación con el rayo, no nos olvidemos, como yo les decía anteriormente, que a lo largo de este libro sexto, Lucrecio va a hacer un análisis de por qué se producen, intentando racionalizar el porqué de los diferentes fenómenos atmosféricos. Y lo que nosotros vamos a advertir acá en este primer pasaje, entre los versos 364 y 367, es precisamente la presencia de los distintos elementos de la naturaleza que nos lleva a repensar el hecho de que si hay, no solamente, quiero decir, ese Epicuro, la fuente más importante de Lucrecio, debemos también colocar a Empédocles en esta representación y referencia constante a los cuatro elementos. Precisamente observen ustedes en este pasaje que les decía, del 364 al 367, yo he señalado con este color tipo anaranjado, por eso les quería comentar cuáles han sido las razones de estos colores que permiten destacar distintas líneas. A través de este color anaranjado lo que hemos pretendido es marcar precisamente la constitución de un vocabulario que resulta permanente a lo largo del poema y particularmente en este libro al cual nos estamos refiriendo. Observen ustedes la presencia de un verbo como permisquet, que habla precisamente de la mezcla, y lo que se mezcla es el frío y el calor. Él está hablando, como ya les decía previamente, acerca de las tempestades. Y lo que hemos destacado con negrita es precisamente la presencia de ciertas palabras que en este caso constituye, por supuesto, una frase verbal que refiere al cumplimiento por la vía de la necesidad de estos fenómenos. ¿Y por qué decimos de la necesidad? Es el propio Lucrecio el que nos está señalando que la naturaleza cumple necesariamente determinados pactos, algo que
resulta permanente en Lucrecio. La presencia y el cumplimiento de los foedera naturae, como él va a decir en varias oportunidades, los pactos de la naturaleza. Y nadie puede violar esos pactos, con lo cual después podríamos hacer una interpretación si estos pactos de la naturaleza no también deben ser mirados como desde nuestra perspectiva, siempre lo hemos hecho, que la obra de Lucrecio también tiene que ser leída en una clave política. Una clave política que está directamente relacionada con los acontecimientos contemporáneos al tiempo de la composición del poema. Si nosotros retomamos estos versos, observaremos que hay una palabra sumamente importante que se destaca casi en primer lugar, que es precisamente la palabra discordia. Y es una discordia que se da entre las cosas, entre los diversos elementos, y no se produce de cualquier manera. Tiene que ver directamente con el tumulto, y observen ustedes que va a aparecer, van a estar representados en el último verso de este pasaje, algunos de los elementos que entran en conflicto precisamente, que es el fuego y el viento, y dentro del viento, por supuesto, lo aéreo. Y la agitación se produce, nosotros lo hemos traducido, ese verbo fluctue, por se agite, y observen ustedes el carácter furibundo del aire que está representando esta colisión. Colisión que resulta permanente. Los semina rerum entran en colisión, y en función de esa colisión es que se provoca la materia y se produce el surgimiento de las cosas, ¿no es cierto? Esto mismo nosotros lo podemos encontrar de manera semejante en el siguiente pasaje. Por ahí lo podés poner un poquitito más. Ahí está. Gracias, Alexis. En estos versos 369 y 370, donde nuevamente encontramos un verbo, o bueno, en este caso también es una frase verbal, nequeses, donde vuelve a insistir en esta cuestión de la necesidad del cumplimiento de esta necesidad que está determinada por la propia naturaleza. Y acá nuevamente Lucrecio va a señalar la idea del combate, la idea de que estas cosas que son definitivamente disímiles luchen entre sí y que mezcladas generen tumulto. Como ustedes pueden ver, la terminología es muy semejante a la que nosotros habíamos encontrado en el primer pasaje mostrado. En el siguiente, por supuesto que seguimos en el mismo contexto de lo tempestuoso, ¿no es cierto? Versos 375, 378, es la tempestad que está calificada como violenta, que se agita precisamente en el cielo, y dice, puesto que se perturba y en una y otra parte a causa de una guerra ambigua, ancipite bello. Y lo que hemos destacado es también esta frase, por supuesto, esta frase verbal, nuevamente esta frase verbal que está negada a través del NEC, y dice, y no es asombroso. Por lo tanto, bueno, a través de esto Lucrecio está señalándonos dos cosas. Por una parte, el hecho de que es algo consuetudinario, y por otro lado, puede ser explicado por la vía de la razón, y que no debe, por supuesto, despertar ningún tipo de asombro. Todo tiene explicación, y la explicación deviene precisamente de este encuentro entre los diferentes elementos. Cosas que nosotros vemos precisamente
repetido en el verso 378, ¿no es cierto?, de manera distributiva a través de los adverbios inc y link, que entran nuevamente en conflicto representado a través de la mezcla, las llamas y el viento. De aquí las llamas, de allí los vientos y el agua, por lo tanto, entonces entramos también con otro de los elementos de la naturaleza que se han mezclado. Estos pasajes que nosotros hemos puesto, lo hemos hecho a modo de anticipación, para que veamos que esto, algunos se preguntará cómo es que Lucrecio incorpora la agitación de la naturaleza y la enfermedad, tal como nosotros hemos llamado este segundo punto, el origen de las epidemias, para ir enfocándonos a lo que es el motivo central de este encuentro, porque ha sido sumamente discutido, ¿no? Todos sabemos las cosas que la tradición ha dicho sobre la supuesta incoherencia, ni qué decir de la supuesta turbulencia de la razón lucreciana. Si hay algo en la que nosotros hemos intentado insistir a lo largo del tiempo en que venimos trabajando una y otra vez volviendo a Lucrecio, es demostrar que Lucrecio es absolutamente coherente. Estos pasajes que nosotros hemos puesto es simplemente a modo de ejemplo que esa coherencia en Lucrecio se desarrolla hasta el final. Por lo tanto, la agitación de la naturaleza y la enfermedad no hay que interpretarla como una incoherencia o aún como una interpolación en el texto de ninguna manera. Forma parte de la estructura del pensamiento lucreciano en la medida que él entiende que la naturaleza ha llegado a un desarrollo desde el punto de vista civilizatorio, el hombre ha llegado a un desarrollo de la civilización en donde los foedera están por ser violados o han sido violados. En consecuencia, también es la propia naturaleza que pone en funcionamiento sus mecanismos para que esa materia nuevamente vuelva a descomponerse hasta llegar al estado inicial de los semina rerum y pensar que nuevamente se pone en renovación. Por eso es que la misma Mónica Gale, que es una de las personas que más ha trabajado sobre el texto lucreciano, en el final del libro sexto, o comentando el final del libro sexto, ella aspira a que uno vuelva al comienzo del poema con la invocación a Venus, a la que nosotros hemos interpretado como la que pone en funcionamiento ese espíritu vital, la fuerza vital para que recomience nuevamente todo. Entonces, aquí ya estamos precisamente en lo que es el motivo de este encuentro. Los versos 1098, 1102, donde aparece esto que habíamos leído, ¿no es cierto? La fuerza, dice, y toda esa fuerza de las enfermedades y su pestilencia, o bien vienen desde afuera, por arriba del cielo. Y fíjense que hemos puesto por ahí, bueno, Alexis, si querés, ahí está, ¿no es cierto? Si querés o ponerlo en latín para que lo veamos en latín. Yo he puesto con ese color celeste, azul, es un azul violáceo, algo así por el estilo. ¿Qué es lo que pretendí a través de ese color? Darnos cuenta que todo lo previo que ha venido
analizando Lucrecio, racionalizando Lucrecio con respecto a lo que ocurre con las tempestades, con los movimientos del aire en el cielo, se puede comparar, y precisamente es eso lo que hace Lucrecio a través de esa proposición comparativa, ¿no es cierto? Esto de ut nubes nebulaeque, ¿no? Es decir, como las nubes y las nieblas, algo que ha trabajado en otros pasajes del libro sexto. O bien, como yo les decía, ¿no? O ellas mismas a menudo surgen nacidas de la tierra. Y yo he destacado particularmente con ese, también, quizás tendría que haber puesto no ese color negro, el participio cohorta, ¿no? Y si uno va precisamente a algún índex lucreciano, precisamente, miren ustedes, cohorior, el verbo cohorior y particularmente el participio cohortus, tiene 7 apariciones en el libro sexto, lo cual es un dato como para tener en cuenta, ¿no es cierto? Nacidas de la tierra, dice, cuando húmeda experimentó una podredumbre tras ser golpeada. Y destaqué esa palabra, ¿no? Observen ustedes tanto cohorta como icta, quizás como formando parte de ese vocabulario permanente que nosotros podemos ir recorriendo a lo largo de toda la obra. Y es precisamente el golpe, ¿no? Y nosotros lo hemos traducido así, tras ser golpeada, porque es precisamente de esa manera como entran en contacto los semina rerum, y a partir de ahí, conforme a sus formas, conforme a su movimiento, es que se produce la materia. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, Lucrecio es coherente desde el principio al fin. Las epidemias, y en particular la peste de Atenas, que va a ser utilizada como un exemplum, se origina exactamente igual que cualquier otra cosa en la naturaleza. Por eso dice, tras ser golpeada por lluvias y calores intempestivos. Y de nuevo, como ustedes pueden ver, he utilizado ese mismo color para remitir a los pasajes anteriores, donde volvemos a encontrarnos precisamente con el agua y con el fuego, ¿no? Agua y fuego y previamente el aire, por lo tanto, ahí, y la tierra, por lo tanto, en este pasaje nos encontramos con los 4 elementos de Empédocles. Seguidamente, acá, como nosotros hemos señalado, estamos ante lo que titulamos la etiología de las enfermedades y el desplazamiento geográfico, lo que constituye precisamente la nosogeografía, ¿no? Comprende, bueno, una serie de ejemplos a través de los cuales ustedes podrán advertir que hemos destacado aquellas cosas en donde se advierte una vez más la presencia de los opuestos, y es precisamente lo disímil que genera, en este caso, la enfermedad. ¿Qué es la nosogeografía? Bueno, esto que nosotros vemos representado entre los versos 1103 y 1105, tal como dice Lucrecio, ¿no ves también destacado en negrita porque son o forman parte de las fórmulas que el propio Lucrecio, como un poeta didáctico, ¿no? No nos debemos olvidar que Lucrecio efectúa o escribe este poema dirigido a Memio, quizás con la ilusión que la élite de la tardorrepública romana
se den cuenta cuál es el camino que han elegido para llevar a cabo un disquidium que es evidentemente apocalíptico, y perdón quizás por este anacronismo cultural de lo que estoy refiriéndome. Pero ¿no ves también es una fórmula a través de la cual el poeta lo que está intentando es llamar la atención de su receptor, de su interlocutor, precisamente para que advierta que la enfermedad, así como el resto de los elementos de la naturaleza, no es producto de ninguna cosa maravillosa, sino que puede ser interpretada por la vía de lo racional. Por eso va a decir, a causa de la novedad del clima y de las aguas, son afectados cualesquiera que van fuera, lejos de la patria y de su hogar, por la razón de que las cosas se diferencian demasiado, es decir, la creencia o la posibilidad que aquel que cambie de lugar puede evidentemente ser afectado por una enfermedad a la que no estaba acostumbrado, porque se cambia de aire, porque se cambia de clima, porque se cambia de agua. Y esto mismo nosotros lo encontramos en el siguiente pasaje, en los versos 1133, 1137, ¿no? No importa si vamos a lugares adversos para nosotros y cambiamos el cobijo del cielo. Y esto es sumamente importante, por eso lo hemos destacado en negrita. La naturaleza por su iniciativa, es decir, la naturaleza se mueve cumpliendo sus propios pactos. Y esto es una de las grandes novedades del sistema epicúreo y que por supuesto Lucrecio asimila de su maestro, que es la cuestión del clinamen, ¿no? Es decir, los semina rerum, a diferencia del planteo democritio, no se mueven de manera vertical, no están, digamos, determinados. Lucrecio, a partir de su maestro Epicuro, adopta el concepto de clinamen y va a entender que la naturaleza, tal como dice acá, se mueve por su propia iniciativa, ¿no es cierto? La naturaleza por su iniciativa nos trae un cielo infectado o algo con lo que no estamos acostumbrados a manejarnos, que nos puede afectar con su reciente venida. Y entonces, ahora sí, entramos específicamente con lo que es la peste de Atenas, o lo que nosotros hemos dado en llamar el desbalance de lo natural, ¿no? 1138-1143. Y acá él va a hablar de la razón de las enfermedades, ¿no? Esta ratio morborum. Y de hecho, bueno, se imaginan ustedes que a lo largo del tiempo hay muchos especialistas que han intentado, intentaron llegar a la conclusión de qué tipo de enfermedad se trataba la peste de Atenas. ¿Cuál fue esta enfermedad? Una enfermedad que en apariencia, como dice él, ha sido provocada por un mortífero calor. Y yo puse de nuevo, utilicé ese color violáceo, porque nosotros nos hemos encontrado en los anteriores pasajes con la referencia a lo ígneo, con la referencia a las elevadas temperaturas. Él habla de un mortífero calor. Que por supuesto convirtió a los campos, como dice, los campos en los límites de Cécrope, verdaderos campos de muerte. Y devastó los caminos, dejó sin ciudadanos la ciudad, pues al llegar nacida
en los profundos confines de Egipto, que esa era la idea, ¿no? Que la peste de Atenas habría venido por el aire proveniente desde Egipto, después de haber recorrido un vasto espacio de aire y los campos fluctuantes, es decir, los campos fluctuantes del mar. Observen que también destacamos estas palabras porque precisamente nos lleva a los primeros pasajes que hemos intentado exhibir. Se echó finalmente sobre todo el pueblo de Pandión. Y lo que destacan en general los especialistas, que lo que pretende representar el Lucrecio es precisamente el fin de la civilización. El exemplum de la descripción de la peste de Atenas apunta a mostrar el fin de la civilización, que está precisamente representada a través de la devastación de los caminos, el hecho de la destrucción de la Civitas y por último, por supuesto, la inexistencia de todos los pactos que unen a esa ciudadanía, ¿no? Por eso es que no hace demasiado tiempo con Nico Russo, en el mes de febrero, participamos en un congreso de la Universidad de Murcia en relación con este texto o con este pasaje. Y al respecto hay un texto de Ludueña Romandini, que es del año 2015, y en un pasaje que nosotros colocamos en para esa presentación, dice algo que a mí me llamó mucho la atención y por supuesto me atravesó en relación con lo que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿no? Ludueña Romandini dice así: a la despolitización absoluta del mundo humano le sigue la politización absoluta de la naturaleza, que solo habla el lenguaje de la muerte. En este sentido, lo que suele denominarse biopolítica no comienza ciertamente con la captura por obra del derecho de una vida definida como humana, sino al contrario, por la acción política del orden de la naturaleza no humana, que es el primer zócalo con el que debe medirse todo ordenamiento de la comunidad humana. Y es precisamente lo que a través de un proceso a lo largo de este pasaje es lo que nos va a demostrar Lucrecio. Por eso, una vez que él señala cuál es el origen supuesto de este hipotético de la peste de Atenas, nosotros hemos titulado como para tener en consideración de la siguiente manera este proceso. En primer lugar, ¿cuál es la semiología de la peste entre los humanos? Porque hay algo que nosotros tenemos que pensar, que Lucrecio va a decir que así como la naturaleza representada a través del rayo, de las tempestades, de lo que ocurre en el interior de la Tierra, el vulcanismo, de otros efectos que para el común de los mortales pueden ser interpretados como verdaderos mirabilia, lo mismo va a ocurrir con la naturaleza humana. Y hay algo que no comenté, que es, ¿cuál es el último tema que trata precisamente Lucrecio antes de hablar del origen de las epidemias? Precisamente trata la cuestión del magnetismo. Y ejemplifica algunas cosas que para el común de los mortales no tiene explicación, como qué es, por qué se produce la atracción entre los distintos materiales. Inmediatamente después, el origen de las epidemias. Yo después les quiero decir que en unos minutos van a dejar de aguantarme porque me retiro, y entonces, si no, los pobres lucrecianos que están acá
yo quiero que ellos comenten porque son parte definitiva de este grupo. Yo tengo que tomar mis clases, las clases que me esperan y los alumnos que me van a esperar. Pero les quiero simplemente ver cómo es que nosotros hicimos la organización de la enfermedad en los seres humanos y cómo llegamos a la destrucción de todos los foedera de la vida ciudadana. Primero, la semiología de la peste entre los humanos, con lo cual lo primero que destacamos es el calor, ¿no? Fíjense que a lo que apuntamos es a demostrar la coherencia del sistema lucreciano. El calor que está representado en los cuerpos a través de la fiebre, el enrojecimiento de los tejidos, las afecciones relacionadas con el fuego, ardores de la piel en los miembros y los órganos. Faltó acá una coma. Ahora yo dejaré a mis compañeros que vuelvan sobre estos pasajes para que lo puedan trabajar con ustedes. En segundo lugar, la sequedad. Observen que así como habló del agua, habló del calor, apunta nuevamente a que estos cuerpos se van a caracterizar por la pérdida de los fluidos corporales por medio de hemorragias, deshidratación y diarrea. El punto C. Vamos a advertir una paulatina desintegración del cuerpo humano. Esto que yo les había adelantado previamente, ¿no es cierto? Lucrecio, observen ustedes que el final del libro quinto, o prácticamente el libro quinto en casi su totalidad, es el libro que está dedicado a mostrar cómo es que el hombre va a construir una civilización hasta la máxima posibilidad de su desarrollo, y es precisamente en el va a demostrar, ahí está, pueden apagar ese micrófono, como en el libro sexto va a demostrar que llegado a ese punto hay que volver al primer estado para que el proceso vuelva a recomenzar. Entonces vamos a encontrarnos con una paulatina desintegración del cuerpo humano, y lo primero que advertimos es la pérdida de la visión y del lenguaje. Precisamente dos órganos fundamentales no solamente de la nociología epicúrea, sino de la consideración que los antiguos tenían para la construcción del pensamiento. El punto D, que lo hemos titulado las situaciones específicas. Si pueden apagar ese micrófono, gracias. Lucrecio va a hablar de un estado de acongojada angustia, y es precisamente en el verso 1158 donde él va a hablar de este anxious angor. Y por último, ¿cómo es que la peste llega? La semiología de la peste en el cuerpo social. ¿Cómo va a ser este proceso? Algo que, por cierto... A ver, un segundito, Lili, espera un segundito. Está abierto, el único micrófono que veo abierto es el de Alexis. Ahí está. Bueno. Ahí está. Listo. Bueno, sigue Lucrecio con su correcta construcción de su pensamiento, y vamos a ver cómo progresivamente va llevando a la destrucción, como decíamos, de este cuerpo social, a través, por ejemplo, de la ausencia de fúnera y de remedia. Y esto nos lleva definitivamente a aquello que decía Ludueña, que es a una anomia, ¿no? Es decir, se va a destruir todo sistema institucional, que es lo que sostiene
el aparato civilizatorio, ¿no? Esto es lo que hemos puesto en el punto A de este proceso. En el punto B, ¿cuál es el aislamiento de los familiares para no caer contagiados? ¿O bien el aislamiento de aquellos que han sido contagiados y que van a terminar muriendo abandonados? ¿O bien aquellos familiares que se acercan y que terminan, por supuesto, contagiados? El tercer punto que hemos puesto de esta desintegración del corpus social es algo en lo cual yo vengo insistiendo, que es esto del debilitamiento de los foéderas sociales, ¿no? ¿Y cómo se ve esto? A través de la competencia por los lugares de enterramiento, la acumulación de los cuerpos en las calles, en las casas, bueno, ahí perdonen por la repitencia, y el desconocimiento de la religio, tras la desintegración de oficios, clases, edades y roles familiares. Toda semejanza con lo que estamos viendo en determinados lugares del mundo no creo que sea una pura coincidencia. Lamentablemente. Y este es, por cierto, algo que, y con esto va a ser lo último que voy a decir, y lamentablemente me tengo que despedir de todos ustedes porque voy a seguir hablando durante 4 horas más. Me voy a detener en este último pasaje, en estos versos 1276, 1277, justamente algo que es uno de los puntos centrales de la teoría epicúrea y, por supuesto, en la resignificación lucreciana, que es precisamente la desintegración de la religio, ¿no? El Lucrecio, que considera que la religio es posiblemente el gran mal al que hay que combatir para que no seamos como niños que le tememos a la oscuridad, y que precisamente la razón y la luz del sol como representación de la razón nos ilumine para la interpretación de todo lo que ocurre en la naturaleza, lo pone precisamente en este pasaje. Y en efecto ya no eran importantes en gran medida la reverencia. Esa es la manera en que nosotros hemos traducido la palabra religio, la reverencia a los dioses ni sus poderes. El dolor presente, ¿no? Praesens dolor, algo que se ve a lo largo de todo este pasaje, por eso es que lo he destacado de esa manera. El dolor presente lo superaba todo esto, que por supuesto también la religio es una creación humana. Precisamente es el temor de los hombres que lleva a la construcción de la religio. Así que de mi parte, muchas gracias. Disculpen que tengo que irme, pero esto es un equipo y si no podemos decir que hemos construido a lo largo de tantos años un conocimiento que pretendimos horizontal. Así que les dejo con mis compañeros y bueno, cualquier cosa, saben por dónde ando. Muchas gracias. Gracias, Jime, gracias, Alicia, gracias, Martín. Gracias también, Patri. Un enorme saludo, un enorme beso a todos y a todas y a todes y chao. Muchas gracias. Me salgo. Chao. Bueno, nosotros quedamos a disposición de ustedes para preguntas y para si quieren que desarrollemos alguna parte particular del trabajo. Como gusten.
Bueno, no sé quién de los integrantes del grupo va a continuar o cómo tienen planeada esta parte del encuentro. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Hola, bueno, si quieren, lo que les parece es retomar un poquito, continúo acá con la presentación, voy a ver si puedo activar el modo lectura, ahí se ve mejor, ¿no? Que creo que me habían recomendado eso, pero no me animaba a hacerlo mientras Eliana estaba exponiendo. ¿Me escucha, no? Sí, Alex. Perfecto. Bueno, podemos con la compañera acá de los compañeros, con la compañía de los compañeros lucrecianos, podemos ir retomando un poquito esto que Lili fue desarrollando a lo largo de, en parte, este libro sexto, ¿no? Como estos elementos que entran en discordia, en definitiva, no solo en la naturaleza, sino también se ven reflejados en el cuerpo humano a la hora de la peste, ¿sí? Entonces, acá también invito a todos los compañeros, compañeras del equipo que puedan ir aportando en relación con estos distintos tópicos que hemos ido seleccionando en cuanto a la semiología, que hemos tomado como este término absolutamente médico, ¿no? Porque los médicos hablan de una semiología de las enfermedades, ¿no? Entonces, justamente hay un determinado, por así decir, determinados signos que van a presentar estos cuerpos, y uno de los principales que justamente Lili destacaba es este que tiene que ver con el calor, es decir, con lo ígneo, que se va a representar en relación con la fiebre, que lo vamos a ver evidenciado principalmente en los ojos, ¿no? Es una de las primeras marcas que se detecta, ¿no? Que lo tenemos acá, dice, en el verso 1146, y los dos ojos enrojecidos con un brillo difuso, ¿no? Esto también está representado, sin lugar a duda, en distintos tipos de marcas que van a ir apareciendo en el cuerpo, como pueden ser estas úlceras o quemaduras, es decir, ese elemento ígneo se hace carne en el cuerpo enfermo de aquellos afectados por la peste, ¿no? Entonces, ya comenzamos a ver cómo hay una alteración de la corporalidad de cada uno de estos individuos afectados, ¿no? Que forman parte, no olvidemos, siempre justamente de este entramado social que es la Civitas, entendida en términos romanos, ¿no? No trasladando lo romano a este origen, pero bueno, cómo Lucrecio trata de entender ese mundo a partir de los conceptos romanos, ¿no? Bueno, estos son algunos de los síntomas que aparecen dentro del elemento ígneo, ¿sí? También este calor lo hemos reflejado a través de la interioridad, ¿no? Como esto surge de lo más íntimo del hombre hacia lo externo, ¿no? Porque lo superficiales son los ojos, en un momento aparece una referencia a la piel, ¿no? Pero fíjense acá cómo hay una repitencia, ¿no? De estos términos íntima e intus, ¿no? Interna, de interna y dentro en la traducción que nosotros hemos elegido, y cómo esto que anticipaba el libro sexto con respecto a el vulcanismo aparece acá representado a través de esta comparación, ¿no? Ut fornacibus, ¿no? Como una llama dentro de las fraguas, es decir, hay un fuego interno que está quemando al individuo que padece la peste, ¿sí? Así que bueno, esto en relación con este primer apartado. Si algún compañero o compañera quiera aportar algo en relación con esto, o quieren hacer alguna pregunta, intervención, como es un taller, estamos abiertos absolutamente a que ustedes puedan ya comenzar a intervenir dentro, digamos, de esta última parte del trabajo que sería esta última hora, en donde vamos a ir viendo cómo la peste va afectando a este cuerpo individual, pero en definitiva también al cuerpo social, ¿sí? Así que, por favor, comenzamos a recibir todo tipo de intervenciones. Yo agrego un comentario, ¿puede ser, Alex? Por favor, Caro. No, que esto que estás resaltando vos de la comparación entre el cuerpo individual y social, y que Lili lo resaltó en la presentación, y que también lo destacó en relación a esta cuestión que ha sido discutida, ¿no? De la coherencia o no de la obra como un todo, inclusive si la obra está completa o no. Quería recordar que también en el libro quinto pasa una cosa similar, si bien no aborda la cuestión de la peste, lo específico de este encuentro, pero empieza haciendo un análisis de la cosmología en todo el sentido amplio y después termina haciendo un análisis de la constitución de la sociedad. Así como acá en estas cuestiones de la peste, que son así, digamos,
biológicas, también se pueden leer entre líneas consideraciones de tipo político. Lo que quiero es resaltar esta cosa de entramado que tiene el pensamiento de Lucrecio. Y agrego una cosita más. En los primeros versos que presentó Lili aparecen algunos, a ver, para que los marque acá, en los verbos permisquet y turbare, que Liliana destacó la cuestión de cómo tenemos que pensar esta cuestión del disquidium, ¿no? de la lucha entre los elementos como también característicos de un pensamiento político. Bueno, yo lo que quería comentar es que justamente estos verbos son los que aparecen en las cartas que de Cornelia a su hijo Cayo Graco en relación al daño que se está produciendo en la República, que es del mismo periodo tardorromano. Son los mismos verbos que ella utiliza para calificar, quiero decir, empleados es un claro ejemplo de empleo político de estos términos, que acá en Lucrecio podemos ver cómo se cruzan esos niveles, por decirlo así. Bueno, eso, nada más quería agregar ese comentario que amplía, digamos, no sé si lo que cambia. Sí, perfecto. Y aparte cómo justamente se comienza a turbar, por así decir, ¿no?, el cuerpo humano frente a la aparición de esta enfermedad, ¿no? No determinada. Es decir, comienza justamente a haber un desequilibrio de estos elementos que la teoría de Empédocles determina, ¿no?, que tienen que estar en un equilibrio, ¿no? Y acá comienza a haber una prioridad del elemento ígneo, ¿no, Caro? Vos que esto también lo podés desarrollar un poquito más, ¿verdad? Claro, sí, eso también era algo que no quería como ponerme monopolizadora de comentarios, pero sí, que también se insistió en la cuestión de los 4 elementos de Empédocles. Por supuesto que el tema de los 4 elementos no están en Empédocles naturalmente, pero es algo que después atraviesa la tradición, qué es eso, el Timeo platónico se basa en los 4 elementos, Aristóteles habla de la degeneración y corrupción, por ejemplo, pero en toda la obra habla de las transformaciones entre los elementos como los mecanismos que producen la instanciación óntica. Ahora, en Lucrecio, nosotros encontramos que el elemento fuego aparece a veces mencionado como éter. En lo que podemos ver que hay como una... Empédocles lo nombra el éter, pero quien lo tematiza es Aristóteles. Entonces ahí lo que podemos ver es cómo se captan elementos de distintas corrientes filosóficas. Porque inclusive Lucrecio en una sección, no me acuerdo ahora, disculpen, habla del padre éter. Le da como un estatuto especial al elemento éter, que es el elemento que Aristóteles decía que era el que estaba por sobre la luna constituyendo todas las esferas del cielo. Bueno, Hölderlin escribe un poema que se llama El Padre Éter, justamente. Y este rasgo de a veces reemplazar entre comillas, ¿no?, pero a veces nombrar el elemento ígneo como éter es algo que va a ser muy habitual después en toda la tradición filosófica, que no asume del todo la concepción aristotélica, sino que deja planteado que hay 4 elementos, pero el cuarto a veces es el quinto. Bueno, eso es algo como que aparece acá muy notorio en Lucrecio, y bueno, por supuesto, es una primer fuente latina en la que encontramos esto, y en Cicerón aparecen discusiones en torno al éter, pero bueno, en Lucrecio aparece como por primera vez esta cuestión en lengua latina, y es importante, ya te digo, porque en toda la tradición no está. Bien. Bueno, y en relación también ya con que estamos con los elementos, podemos avanzar un poquito más. Perdón que yo capitalicé la voz del grupo, pero por favor, si alguien quiere también participar, bienvenido sea, ¿sí? Es todo lo contrario, ¿no? La falta de agua, en definitiva, ¿no? Que se produce por esta pérdida de fluidos corporales a través de hemorragias, deshidratación o diarrea, ¿no? Es decir, este fuego que todo lo consume al interior del hombre va a hacer justamente que se produzca un desequilibrio en cuanto con este humor, ¿no? Con relación con lo líquido.
¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la pérdida de la sangre, ¿no? Dice salía mucha sangre infectada de los orificios nasales, y después, de manera inmediata, es esta sed que es absolutamente resecadora, ¿no? Es su reseca sed difícilmente aplacable, que hacía sumergir los cuerpos, ¿no? Estos cuerpos del calor que sentían, ¿no? De la fiebre, directamente se lanzaban a los mares para apaciguar, ¿no? Este desequilibrio que había constantemente, ¿no? Y en esto seguimos trabajando, o Lucrecio sigue trabajando en realidad en esto de destruir lo social a partir de lo individual, ¿no? O sea, a partir de la destrucción de cada individuo. Bien, y por último justamente tenemos este último flujo que sale desde el vientre, ¿no? Que acá nos estamos refiriendo a este último fluido que es la diarrea, ¿no? Entonces, cómo el hombre comienza a secarse desde lo interno, ¿no? Entonces continúa trayendo abordando este tema de la enfermedad en cuanto a la desestabilidad de los elementos que conforman el cuerpo humano, ¿no? Bien, eso con respecto al apartado B. ¿Algún comentario que quieran realizar o pregunta en relación con esto? Bien, si no, continuamos acá con el punto número C, justamente que este enfrentamiento entre la pérdida de humores del agua y el calor, lo que trae justamente es la... Sí, Camilo. Ahí Alicia levantó la mano, aparentemente. Ah. No sé, capaz que quiere mencionar algo, preguntar Por algo. favor. Yo no puedo ver a los participantes porque estoy con el PowerPoint, así que gracias por avisarme. Alicia, ¿querías preguntar algo? Ali, ¿escucha? ¿Estás escuchando? Porque no se la ve, como si se hubiera desconectado. Ah, bueno, puede ser, pasa que como León parecía con el simbolito de... Sí, aparece, pero no veo la imagen. Bueno, seguimos adelante. Bien, bueno, y esto entonces justamente va a llevar a esto que Lili señalaba como la anomia, ¿no? Que es esta desintegración del cuerpo social, la desintegración del tejido social en última instancia, y que destacaba este elemento que es fundamental en relación con la visión, ¿no? Para lo que es la filosofía epicúrea, y esto es tema abordado puntualmente en el libro 4, ¿no? De Rerum Natura, en relación con todo lo que tiene que ver con los simulacra y... bueno, en relación con los simulacra, ¿no? Y acá hay otro elemento muy importante que es el lenguaje, ¿no? Que se comienza a entorpecer, ¿no? Que ya no hay signos de posibilidad de racionalizar, ¿no? En este cuerpo enfermo, porque esa lengua que es intérprete del animus, ¿no? Comienza a fallar al entrar en tal tipo de, en tal carácter de desintegración, ¿no? Inclusive sigue derramando flujo. Entonces fíjense ahí como Lili hemos destacado en realidad estos dos colores en relación con la lengua, perdón, y en tanto la lengua como intérprete del ánimo como una posición, ¿sí? Que esto es algo muy importante porque como elemento constituyente del hombre también está lo relativo al lenguaje que Lucrecio aborda en reiteradas partes de la obra, ¿no? Entonces se dan esta pérdida de la visión y del lenguaje a causa de la enfermedad. Entonces ya estamos yendo a un punto del no retorno, pareciera ser, para el hombre. Bien. Y en relación ya con esto, vamos a ver afectado directamente la psiquis del individuo, ¿no? Que entra en este estado de una acongojada angustia, como parece referido ya anteriormente. Y acá se relaciona directamente con lo anterior, ¿no? Porque justamente hablábamos de la pérdida de la visión, y acá tenemos, ¿no? Las ardientes luces de los ojos se revolvían, en relación también con lo que puede ser... la fiebre, ¿no? Que producía justamente esto, y la pérdida absoluta de poder entender el mundo a través de la vista. Y son personas que ya no pueden dormir porque se encuentran privadas del sueño. Bueno,
Y estos son las señales, ¿no? En definitiva, de lo que construyen el camino hacia la muerte de estos hombres. Y por último, en última instancia, como venimos diciendo e insistiendo a través de este taller, es la desintegración del tejido social, ¿no? Entonces, fíjense que se vuelve a repetir el término animus dentro del texto y junto con mens, ¿no? Que es otra palabra importantísima dentro del sistema lucreciano para insistir con nuestro taller, que es abordado acá en este libro tercero, ¿no? Donde se hace todo un tratamiento en relación con qué es la mens y cómo se diferencia del animus para Lucrecio y dónde está alojado inclusive, ¿no? Y comienzan justamente a interferir algunos sentimientos como son la pena, el miedo, ¿no? La tristeza y el enfurecimiento que acarrean todas esta sintomatología de la enfermedad epidemiológica, ¿no? Bueno, ¿alguien quisiera comentar algo en relación con esto? Sí, alguien está ahí con la mano levantada. Sí, no sé, me dice Jimena que no me ven, pero ¿me oyen? Sí, te oímos, te oímos. Ah, bueno. Sí, yo les quería preguntar, más vale, si pensaron cómo se articula esta interpretación que ustedes están haciendo, que es interesantísima, con el texto de Tucídides, porque en el texto de Tucídides la semiología de la peste en el cuerpo humano y en el cuerpo social no solo tiene exactamente los mismos componentes, sino que aparecen exactamente en el mismo orden. Entonces, bueno, me pregunto si pensaron cómo está operando esta tan evidente y casi calcada intertextualidad, como para poder hacer de esto una lectura de carácter filosófico. Es decir, no sé si pensaron esto. Sí, mirá, yo desde mi perspectiva particular, no sé si alguien quiere decir otra cosa después, pero la cuestión es que en general Lucrecio elige temas a lo largo de todos los libros para dar explicaciones en algún punto de la naturaleza de las cosas, ¿no? Que vendría a ser lo físico, y por otro lado, para evidenciar las problemáticas que tienen los seres humanos a nivel social. Esa correlación que hay entre las dos cosas le permite a él hacer analogías, ¿no? Entonces, en este caso, desde mi perspectiva, él toma esto como una señal de a lo que puede conducir, digamos, una enfermedad, en un aspecto amplio. La enfermedad en los órdenes sociales, el hecho de decir que uno está viviendo mal, como se plantea, como la época... Perdón, Camilo, ¿vos me escuchás a mí? Sí. Porque me están diciendo que no se oye. Yo te escucho. Yo lo escucho también. ¿Bajito? Sí, un poco Está bien, está bien. Ahí me acerco al micrófono. Sí, yo también lo escucho. ¿Mejor? Eso. Sí, mejor. O sea, a lo que iba es que permanentemente, a lo largo de todo el texto, el autor establece analogías. En este caso, desde mi perspectiva, reitero, él elige este tema de la peste de Atenas para marcar cómo es que es lo que está ocurriendo en sí en esa época en Roma, cómo se desarticula socialmente, cómo se pierde la institucionalidad, además cómo la religión también aparece generando conflictos, después al mismo tiempo se la niega porque en algún punto no conviene, como pasa con los funerales y ese tipo de cosas. Entonces, probablemente él lo utiliza como instrumento al tema, más que otra cosa. Después, si existe una relación particular entre lo que él piensa y el análisis que hace Tucídides de la peste, eso habría que estudiarlo por otro lado, porque en definitiva las dos cosas, a priori lo único que podemos decir es que son similares y que tienen componentes similares. Con lo cual, para mí queda ahí más claro que él, a partir de ese texto, instrumenta algo. No sé si contesto la pregunta con eso.
Yo también agregaría algo a esto que está diciendo Cami, que es lo siguiente. Sí, Lucrecio sigue a Tucídides, pero él hace una integración filosófica porque todos los elementos de la peste, que es lo que mostró Alex y Liliana, están integrados con los conceptos físico-filosóficos, digamos, planteados en los primeros dos libros, digamos, los conceptos que dinamizan la filosofía lucreciana, planteados en los primeros dos libros, están acá puestos en función de la explicación de la peste que sigue el modelo de Tucídides. No sé si eso responde un poco, pero me parece como que esa es un poco la dinámica que se ve en el texto. Sí, y en relación con referencias que dice... Hay un eco, ¿no? Perdón de mi voz, ¿puede ser? Ahí está. ¿No se escucha, Alex? Que principalmente, ¿no? Nosotros lo pusimos en relación sobre todo con el libro 1, donde él comienza a desarrollar fuertemente lo que es el sistema filosófico, ¿no? Y cómo este punto en donde no se pueden sostener más estos poédera a nivel social, impulsan nuevamente, ¿no?, a la desintegración de los semina a su parte última, ¿no?, al elemento mínimo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, bueno, el sistema se desarrolla, por ejemplo, en el libro 1, en los versos 215, o también en el verso, a partir del verso 149, ¿no? Entonces, Lucrecio también lo que hace es no solo transponer el elemento de Tucídides, sino incorporarlo a este sistema epicúreo, ¿no? Y comprobar y demostrar, ¿no?, esta integridad que tiene el sistema filosófico, ¿no? Justamente recurriendo todo el tiempo a un vocabulario, que es lo que nosotros intentamos hacer hincapié, que él retoma constantemente a partir de los distintos libros desarrollados anteriormente, o inclusive temáticas, ¿no? Entonces, este libro, a modo conclusivo, viene a retomar constantemente elementos que antes habrían ya desarrollado a lo largo de toda la obra, ¿no? Entonces también me parece que va por ese lado, no solo a replicar a Tucídides, sino a dar esta vuelta de tuerca y hacer hincapié en el sistema filosófico que él viene a proponer, ¿no? No sé si están de acuerdo también con esto que propongo. Ahí lo veo a Nico. Está bien, ¿no? ¿Está bien? No, Alex, aparte el micrófono no me parece. Un poquito bajo se escucha. Ahí lo cierro. Un poquito entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien, gente? ¿Sí? Sí, Nico. Perfecto, genial. No, que me parece muy interesante la pregunta de Alicia y sumo a lo que dicen los chicos, que la verdad que quizás sería interesante por ahí como puntapié, ¿no? Como para ampliar este tema que nos interesó mucho, pensar cómo también Lucrecio acá lo que está utilizando es a la historia o al discurso historiográfico, por ahí desde una perspectiva más retórica. O sea, quizás sea el formato textual que más le convenga a él para hacer esta especie de, quizás, arqueología de la etiología de la enfermedad. Porque no nos olvidemos que acá Lucrecio está haciendo todo un análisis en capas y hasta global de la situación, y me parece quizás sumamente interesante cómo él recupera, para cerrar su obra con un episodio de absoluta stasis, de absoluto desintegración del tejido social, cómo él utiliza también el discurso que más se ha ocupado de explicar las causas de la desintegración social en la antigüedad, que de alguna manera es la historiografía. Entonces, quizás por ahí podría verse, y es muy interesante, Alicia, tu aporte en este sentido, porque por ahí hasta nos abre como otra perspectiva, de ver si hay algún correlato más retórico detrás de lo que está haciendo Lucrecio, al utilizar, digamos, punto por punto, que esa es otra cosa que también nos había llamado la atención con Lili en su momento, de traspolar, ¿sí?, la estructura retórica de Tucídides al relato del episodio de la peste, ¿no? O sea, ¿qué implicancias tendría a nivel quizás de una poética de Lucrecio, que también pasa por la amalgama de muchos tipos o muchos formatos textuales, ¿no? Lucrecio es un gran reelaborador, es un gran reto en este sentido, de que toma los modelos textuales, los reelabora y los
conjuga en su obra, que también es bastante difícil de clasificar por ahí hasta el punto de vista genérico, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Ali, yo te sigo viendo ahí con la mano levantada, no sé si está nuevamente levantada. Ah, no sé, yo ya... ¿O nunca bajó? No, puede ser que no haya bajado. No, bueno, iba a decir lo mismo que vos. Si hay alguna otra pregunta o comentario, les agradezco a los chicos la respuesta que han dado a mi inquietud. Me parece, como dice Nicolás, que por ahí habría que pensar en qué medida hay una especie de relato de la peste, en este caso de Tucídides, que como bien analizó Analía esta mañana, tiene puntos de contacto también con los del Edipo, y habría que ver cómo se vincularían uno con otro, y de qué modo un poeta absolutamente docto como Lucrecio no está esperando el reconocimiento de la transformación, digo, porque es Tucídides y luego Lucrecio se van sumando, son a su vez el hipotexto de Virgilio, y los tres son a su vez el hipotexto de Ovidio, y entonces es, bueno, lo que vos decías, Nicolás, me pareció particularmente interesante pensarlo desde cómo articular una retórica filosófica a partir de un relato ya tan conocido e impuesto que se puede trabajar sobre él. Pero bueno, simplemente quería eso, agradecerles la respuesta. Y bueno, ahí está Analía con su manito levantada, me parece. Hola, sí, no sé si se me escucha. ¿Sí? Un poco en la línea de lo que decía Alicia, está, a mi juicio, hay una muy grande cercanía entre los dos textos, y hay muchas de las cuestiones que hay que analizar en el texto de Lucrecio, son, en algunos casos parecen prácticamente traducciones. ¿A qué punto está tan atado al texto original? Y entonces, ¿cuáles son las vueltas y variaciones que da en función, como comentaban recién, cuál es esa después apuesta retórica en la propia obra? Pero, digamos, hay un punto de anclaje del texto de Tucídides que es ineludible. Digo, hoy a la mañana que estuvimos con eso, y es muy detallado, y digamos, como para hacer el contraste, ¿no?, entre lo que copia, que lo copia de ese modo, y entonces lo que reformula en función, como venían comentando, de los literarios y filosóficos, ¿no? Sí, igual un detalle. O sea, yo no soy por ahí el más indicado para decirlo, porque no conozco el texto de Tucídides, de hecho no lo he leído, pero yo no me animaría a decir que es una copia, ni que copia detalles. O sea, insisto con lo de la instrumentación. Es necesario, o sea, o Lucrecio entendió necesario ese texto o esa idea para cerrar su propio texto y su propia idea, su propia concepción del mundo en enclave romana, a partir de una ideología en base a Epicuro. Esa es como la idea. Es funcional el comentario que hace del texto, y las modificaciones que hace las hace para su propio beneficio, en este caso retórico, y para poder mostrar cuáles son los males que azotaban a su época. Y aparte que, digamos, todo el texto está, digamos, atravesado por la línea de la vida y la muerte desde su comienzo. Empieza invocando a Venus, diciendo que los romanos, los hijos de Eneas,
son, digamos, bienaventurados gracias a Venus, y que Venus aleja los vientos y aleja las nubes y aleja la guerra y da y da favor a que se desarrolle este pueblo. A su vez, este pueblo desarrollándose muere. ¿A partir de qué? De las enfermedades. Y hay que entenderlo en un concepto amplio, insisto, con lo de que instrumenta, ¿sí? Es un instrumento el texto de Tucídides, nada más. Así como es un instrumento la figura de Venus como la germinadora de todo, la generadora de todo. Son solo instrumentos. Hasta te diría, la filosofía de Epicuro es un instrumento para encontrar la libertad del pueblo romano, la buena ventura del pueblo romano. Esa es, digamos, la línea por la cual yo creo, y en general el grupo, cree que hay que entender a todo el texto como unidad. Después, si digamos, hay tanta relación entre los dos textos, eso por ahí va por otro lado, entenderlo. Ya estaba hecho el texto, y convengamos que fue mucho tiempo antes de Lucrecio. Entonces él simplemente instrumentó, a partir de eso, cómo cerrar su idea filosófica e ideológica para esa época, en ese lugar en particular. Y estaba justo buscando esas señales de que el cierre del libro sexto es a su vez el comienzo otra vez de todo el libro primero, porque hay una parte del libro primero donde dice todo aquello que muere no simplemente muere, sino que da lugar a la creación de nuevas cosas, que es exactamente como se cierra el libro sexto. Entonces, no sé si en realidad, insisto, hablar de copia, es en realidad lo que él usó para poder terminar su idea filosófica. Esa es la manera de entenderlo al autor. Bueno, gracias. Claro, solamente que digo, ahí no es una cuestión opinable de todas formas. Los dos textos se comparan y están las similitudes. Digamos, no es por polemizar, y tú acabas de responder, coincido plenamente, por supuesto, pero por eso yo un poco jugaba también con lo que comentaba Alicia, ¿no? De partir en todo caso de esas similitudes. A ver, vamos, o sea, Lucrecio no presenció la peste de Atenas del 40. Entonces, ese tanto en el texto de Tucídides, al cual lo reformula para sus propios intereses filosóficos, pero esa similitud, no sé, yo una de las cosas que me parecían fabulosas era precisamente, ¿no? Lo que ustedes comentaban también, ¿no? De cómo hablar de su propio contexto, pero usando elementos tan, fosilizados en la tradición, y que esto, o sea, si vos vas leyendo de a poquito el texto de Lucrecio, a mí me pasa, y esto está de Tucídides, esta frase de Tucídides, y entonces lo rico del análisis intertextual, así dicho muy, muy vagamente, es precisamente ver cómo está tan pegado el texto, pero después hace su propia mirada de eso, ¿no? Pero insisto, o sea, ahí no es, o sea, las similitudes están. Es lo único que quería aportar, ¿no? Lo demás coincido plenamente con vos, y bueno, te agradezco la explicación, pero bueno, no tengo opinión que los parecidos y las similitudes están, ¿no? O sea, es lo único. Mientras que en otros textos, precisamente, hay otros textos que son efectivamente reapropiaciones de todos estos, en donde las reapropiaciones son efectivamente literaturizadas y más metaforizadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, el paralelo entre un texto y otro no está sujeto a opinión, son claramente están claramente pegados. Bueno, esa era mi aporte un poco en la línea de lo que comentaba Alicia. Gracias. Sí, y en relación con lo que dice Ana, nosotros hemos en el texto, de paso a paso el chivo, que ya vuelvo a conocer, ¿no? Nuestra traducción que hicimos, hemos señalado justamente esto que señalan Ali, y Alicia también traía a colación, ¿no? Cómo Virgilio va siguiendo, ¿no? Inclusive cada una de las partes de este libro 2, y entre los parágrafos 47-49, ¿no? De Tucídides, ¿no? Entonces, Virgilio claramente está siguiendo a Tucídides, ¿no? Y hay un trabajo riquísimo de intertextualidad, digamos, para
explorar con muchísima profundidad, como señalaba Nico, ¿no? Pero bueno, lo importante también es ver esta reversión, si se quiere, ¿no? Este trabajo, ¿por qué le sirve tanto a Lucrecio la peste de Atenas para hablar, digamos, o como nosotros lo pensamos, como decía Cami, ¿para qué le sirve hablar de su presente, ¿no? ¿Para qué le sirve hablar de Roma? ¿Qué es lo que está viendo en esta tardorrepública Lucrecio, que se está desintegrando, ¿no? En el cuerpo social? Y esto que último que decía Camilo, ya nos permite avanzar un poquito más, que es como el último apartado, ¿no? Que es la semiología de la peste en el cuerpo social, ¿no? Porque en definitiva esta peste no solo desintegra a los individuos, sino que al desintegrar a los individuos está desentramando este tejido social, ¿no? Entonces, acá había un concepto que a mí me interesaba mucho y le pido yo a los filósofos del grupo desarrollarlo, que es el concepto de ataraxia, en definitiva, ¿no? Porque la peste, la enfermedad, lo que no permite en última instancia es alcanzar, ¿no? Este nivel de tranquilidad, si se me permite el término, que solo un sabio puede llegar, porque justamente hay un desequilibrio constante en el hombre y en el cuerpo social, ¿no? Ese cuerpo que se ve hostigado por la enfermedad ya refleja un cuerpo social también hostigado, ¿no? Por la sociedad. Y bueno, y repensar qué pasa en esta tardorrepública que está en unos tiempos muy álgidos, ¿no? Así que si quieren podemos comentar un poquito eso, y si no comenzamos a ver un poco ya el texto y en relación con el tejido social, vemos estos contenidos puramente de la cultura romana, que son los funera y los remedia, ¿no? Entendiendo estos funerales que ya no pueden existir, ¿no? Dado a que es tanta la cantidad de muertos que hay ante esta situación que ya no hay espacio para poder darle el entierro correspondiente a, bueno, entierro no, sí, darle este acto religioso correspondiente a cada uno de estos cuerpos que son arrasados por la enfermedad, ¿no? Y a su vez, este pensamiento racional de la medicina, en última instancia, si también se me permite decir eso, no da abasto, ¿no? No hay forma de que haya un remedio que pueda dar explicación certera a este mal común que está viendo, ¿no? Porque lo que permite, o que lo que hace bien a un individuo no resulta lo mismo para el otro, ¿no? Resultándole letal a ese otro individuo, ¿no? Entonces, acá la medicina o el remedio, los remedia, se encuentran en conflicto porque no pueden solucionar el tema de la muerte a causa de esta enfermedad, ¿no? De este fluido, de esta mecánica del fluido que atraviesa este libro. Y ahí tenemos unos ejemplos. Bueno, yo más o menos fui retomando un poquito lo que tenemos acá y que está resaltado, ¿no? El tema de los funerales devastados. Los funerales devastados se apresuraban para ser arrastrados sin que nadie los acompañara, ¿no? Tampoco había una explicación certera para un remedio común, ya que lo que a uno le había permitido poder respirar, respirar las vitales brisas del aire en la boca y contemplar las bóvedas del cielo, para otros esto era letal y le causaba la muerte. Bueno, en relación con esto mismo tenemos otro ejemplo que ya acá tenemos las palabras de enfermedad, ¿no? Morbo en la enfermedad y morti a muerte, ¿no? Mecanizadas dentro de lo que es el texto, ¿no? Llevando e insistiendo en este camino que solo queda la desintegración, ¿no? La muerte absoluta de todos los individuos y en consecuencia de la kiwitas, ¿no? La destrucción de la kiwitas y de los foederas de la sociedad. Así que este desintegramiento va cada vez creciendo. Bueno. ¿Había un micrófono para comentar algo? Nico, ¿puede ser? Sí, Alex, no, porque en esta línea, digamos, como para continuar un poco con esto, se me ocurre que es interesante también pensar cómo de alguna manera Lucrecio ubica hacia el final del pasaje la destrucción de los dos elementos que distinguen a la humanidad, que ya lo habían planteado en el libro quinto, que diferencian a la humanidad de las bestias, ¿no? La cuestión del universo ritual, que son los funera, la cuestión de la scientia o del conocimiento, que estaría relacionado con la medicina y a la vez también con un entorno ritual. Entonces, cómo de alguna manera la enfermedad provoca la reanimalización del ser humano, en el sentido en que se pierden no solamente estos foederas, sino básicamente toda la
certidumbre que el hombre fue construyendo a lo largo de la civilización, ¿no? Y esto es tal cual relacionable con lo que explicaba Cami hace un rato, que hay como una cierta, digamos, una cierta estructura cíclica, ¿no?, en el poema. O sea, que se va desde la vida, desde la aparición de la vida, hasta una desintegración para volver nuevamente a esa degeneración, ¿no? Sí, da la sensación de que este último pasaje los humanos vagan a la manera de las bestias, ¿no? Es decir, vuelven a ese estado bestial que tendrían, que tematiza y desarrolla en el libro quinto, ¿no, Nico? A causa de esta enfermedad, ¿no? Y esta pérdida de conocimiento y de la lengua como intérprete también del ánimo. Tal cual, tal cual. Y también teniendo en cuenta que el instrumento central de lo fúnera y de la medicina o del conocimiento, en última instancia es el discurso, ¿no? Teniendo en cuenta la idea de carne, palabra también sanadora, como centro de los rituales, y esta gran relación que existe en la antigüedad, ¿no?, entre la medicina y el aspecto ritual. Está bueno esto que plantea Alex, ¿no? Como la lengua ya ni siquiera puede relatar esto. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bien. ¿Algún otro comentario en relación con esto? ¿Pregunta? Ya igual nos queda relativamente poco tiempo, ¿no? Bueno, y espero las consultas, perdón, pues ya me emociono y continúo. Bueno, y vamos con el anteúltimo apartado que tiene que ver justamente con este aislamiento al que tan pronto pareciera ser que estamos en nuestro presente, ¿no? Donde esta enfermedad lo que convoca es justamente a las personas a comenzar a distanciarse entre sí, ¿no? Y esto significa el quiebre absoluto de lo que es una sociedad, donde ya no se pueden producir entramados entre sujetos para construir, ¿no? Entonces leo un poquito lo que dice el pasaje: pues quien quiera que evitaba visitar a sus familiares enfermos, deseosos en demasía de la vida y temiendo a la muerte, los castigaba poco después con una muerte mala y deshonrosa, abandonados y sin recursos, sacrificándolos con negligencia. No, es decir, la falta de esta institución familiar, por no acercarse a esto, justamente lo que trae es una muerte mala y deshonrosa, ¿no? Es decir, ya estamos, todo acto que se realice es en detrimento de la sociedad, ¿no? Ya no hay bien que se pueda hacer en este punto, cuando ha avanzado tanto lo que es la peste, ¿no? Así que bueno, también espero algún otro comentario de compañeros y compañeras. Bueno, destaco un verbo que estoy viendo ahora, que repaso un poquito el texto en latín mientras veo la presentación, que es el verbo macto, ¿no? Que es este verbo que aparece acá, mactans, incuria mactans, ¿no? Que tiene un carácter religioso y sacrificial importante dentro de lo que es la lengua latina, ¿no? Que justamente aparece acá reflejado en este último texto en relación con, en este último apartado del texto, en relación con lo que decía Nicolás, ¿no? Esta institución religiosa que también entra en desarmado, ¿no? Que es lo que nos conecta justamente con este último apartado que tenemos preparado, que es la religio, ¿no? En pensar en la religio como esta capacidad de unir, de religar, ¿no? Distintos oficios, clases, edades y roles familiares. Lucrecio decide elegir terminar con la desintegración justamente de esto, y como señalaba Liliana anteriormente, ¿no? La religio es uno de los mayores males a los que hay que combatir desde lo que es la filosofía lucreciana, para no volver a pasar por determinadas circunstancias de tanto mal, aunque el curso de la naturaleza
pareciera ser en esta estructura cíclica, siempre va a tener su punto de declive, donde ya no va a poder seguir avanzando y va a tener que volver a esa porción mínima para volver a iniciarse, ¿no? Entonces tenemos este último apartado que directamente lo relaciona con ya no hay espacio para estos cuerpos que se acumulan constantemente en la calle y no se le puede dar el ritual correspondiente para el pasaje hacia la otra vida, se termina de desintegrar lo que es la religión, ¿no? Así que bueno, acá tenemos algunos pasajes donde también reflejan lo que es la sensibilidad, ¿no? De lo que requiere este poema para leerlo, ¿no? En cuanto al padecimiento de la tristeza que tienen los individuos que van sobreviviendo ante esta peste que todo lo devora, ¿no? Ya estas personas se encuentran agotadas por las lágrimas y el luto porque no dejan de morir uno tras otro sus familiares y cercanos, ¿no? Bueno, y acá tenemos las palabras lacrimis y luctu resaltadas, ¿no? Por las lágrimas y el luto. Y vuelve a aparecer un tema interesante que es justamente este elemento que es el calor, ¿no? A causa del calor, ¿no? Llenaban todos los lugares y las viviendas, tanto más a causa del calor, la muerte los acumulaba apilados así a montones. Nuevamente en esta repitencia sistemática para abordar a la coherencia lucreciana vuelve a aparecer este elemento, ¿no? Pero bueno, ya todo está cubierto por cadáveres en esta sociedad en donde pocos son los vivos. Y el último pasaje que hemos decidido abordar justamente tiene que ver con la religio, que dice así: y en efecto ya no eran importantes en gran medida la reverencia, así hemos decidido traducir la palabra religio, a los dioses ni sus poderes. El dolor presente lo superaba, ¿no? Es decir, ya hay tal desolación que no se puede realizar los oficia correspondiente para la religio. Bueno, abrimos esta última parte del taller para comentarios, preguntas. Bueno, si no hay más comentarios, yo les diría que podríamos ir cerrando. No sé qué opinan los expositores. Yo, a modo de resumen, si se me permite, de resumen, digamos, de lo que buscamos también que se entienda tanto del trabajo como de la obra en sí, quería destacar que, por ejemplo, todas las analogías que aparecen, fíjense que se destacó que los individuos en Me parece que no se oye. Sí, no se oye. No se oye. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo a Lili, que se fue tan rápido a trabajar que no pudimos darle las gracias, pero bueno, a todo el equipo y por supuesto incluida Lili por este trabajo que hicieron, por este aporte, y también a todos y todas los que asistieron y participaron en este comentario final. Entonces, bueno, muchas gracias. Y los esperamos en el segundo encuentro, que será dentro de 3, 4 semanas, o 2 o 3, bueno, ya veremos. No es que ya veremos, sino que yo en este momento no me acuerdo cuándo es. Probablemente en 15 días. Probablemente en 15 días. Bueno, pero nos siguen en las redes, como siempre, y se van a ir enterando de todas las novedades. Bueno, muchas gracias a Lilia y al equipo. A ustedes por el espacio. No, por favor. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.